He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Existe una frase que dice así: cuando el Creador permite que su criatura tenga sed, es porque Él va a proveer del agua para saciarla. A mí me encanta. Cuando aquel que crea al hombre, el sustentador, ha hecho que el ser humano tenga hambre, es porque Él produce el alimento para atender el apetito. ¿Qué te parece? Cuando el ser humano tiene sed, es porque existe agua. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Si el ser humano tiene necesidad de orar, es porque hay un Dios que responde. No existe sed si no existiese agua. No existe hambre si no existiese el alimento. No existe la necesidad de orar si no existiese alguien que pueda atender las oraciones. Así que mientras tú tengas voz y tiempo para poder hablar y orar, Dios tendrá tiempo y voz para poder escucharte y responderte. Hablar de la oración es hablar de la fortaleza de la vida, de la vitalidad, es hablar de esperanza, es hablar de una visión diferente. Hablar de oración es hablar de victoria. Toda victoria sabe a oración, tiene sabor de oración. Mas hoy vamos a abrir la Biblia para un aspecto que probablemente poco se hable sobre la oración. Y para ello yo te invito para que juntos podamos leer un solo texto de la Biblia basado en el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 9. ¿Correcto? Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Déjame repetir una vez más este texto. ¿Correcto? Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también, ojo con esa palabra también, es abominable. Mira, una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales, entre tantas diferencias que hay, es la capacidad que el ser humano tiene para dialogar. ¿Comprendes? Los animales también pueden comunicarse. Es interesante. Ellos tienen su propia manera de comunicarse. Ellos se comunican a través de sonidos. Pero el asunto del diálogo, de la comunicación verbal, directa, así como la que estamos teniendo tú y yo, es una característica netamente humana, esencialmente humana. ¿Y qué cosa es la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos? Yo tengo que hablarte de comunicación para entender el texto, porque la oración, ¿qué cosa es? Comunicación. ¿Qué cosa es oración? Yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Entonces yo tengo que entender cómo existe o cómo se desarrolla la comunicación entre los seres humanos para ver si es el mismo tipo de comunicación que tenemos con Dios. Y en qué momento mi comunicación se desvía hasta tornarse abominable. Bueno, cuando hablamos de un diálogo, pues el diálogo es una vía de doble mano. Porque primero, tiene que suceder entre dos personas. Una persona es la que envía el mensaje y la otra persona es la que recibe el mensaje. Sin embargo, aquí viene lo interesante, existen personas que quieren ser respetadas, mas no respetan. Quieren ser escuchadas, mas ellas no están dispuestas a escuchar. Quieren ser amadas, mas ellas no aman. ¿Tú conoces ese tipo de personas?
Ese es el problema en la comunicación. Imagínate que alguien venga y te diga, solo quiero que me escuches. Cuando tú quieras ser escuchado, no tiene tiempo para ti. Pero cuando él quiere ser escuchado, ahora sí tú debes tener todo el tiempo para él. ¿Qué tipo de comunicación es esa? ¿Qué tipo de amistad es esa? ¿Qué tipo de diálogo es eso? ¿Qué tipo? En un diálogo, pues existe una doble mano, una doble vía. Yo te escucho, tú me escuchas. Yo te entiendo, tú me entiendes. Yo estoy concentrado. Yo estoy presente en aquello que tú me estás contando. Pero cuando yo quiero hablar, quiero que también estés presente. Quiero que también me escuches. Ese es el diálogo. Pero nosotros actuamos con Dios de manera extraña. No como actuamos con las personas que conocemos o con los amigos. A veces los seres humanos exigimos que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. ¿Estás entendiendo, Rodrigo? Luis, escúchame. ¿Cuántas veces exigimos que Dios nos escuche? ¿Y cuántas veces tú te has sentado para escuchar a Dios? ¿Qué tipo de diálogo es ese que queremos? ¿Qué tipo de comunicación es? Yo hablo y escúchame, pero cuando tú quieres hablar, yo no te voy a escuchar. Y allí viene el texto de Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído, o sea, el que cierra su oído, el que no quiere escuchar para oír la ley, su oración también se vuelve abominable. Entonces, este texto de Proverbios capítulo 28, versículo 9, presenta un grupo de personas que buscan ser oídos por Dios, mas ellos, cada vez que Dios les habla, tapan su oído para no escucharle. Y sabes que este texto es un texto muy fuerte. A veces uno puede decir, a ver, voy a investigar un poquito el idioma original. Quién sabe, el traductor se equivocó allí al traducir del hebreo que escribió el Antiguo Testamento a nuestro idioma. Probablemente hubo una falsa o allí hubo un problema de traducción, pero no es así. Tú puedes ir al idioma original en el cual se escribió y el texto es así y más fuerte todavía. El que aparta su oído para no oír. ¿Qué significa oír? Oír, en el idioma original, el verbo oír, también puede traducirse como guardar. ¿Me entiendes? El que aparta su oído para no oír y no guardar, ¿qué cosa? La ley. La palabra ley se traduce como la Torá. ¿Y qué cosa era la Torá? La Torá pues era la referencia a toda la Biblia que ellos tenían en la época. Esa era la Biblia que ellos tenían. O sea, cuando hablamos del Torá, estamos hablando del Pentateuco en sí. Y en el Pentateuco vemos instrucciones, advertencias, promesas, el plan de salvación desde el libro de Génesis, donde también incluye Éxodo capítulo 20. ¿Y por qué hago una mención a Éxodo capítulo 20? Porque es el capítulo que la mayoría de cristianos ignora, como que lo quiere arrancar. Éxodo 20 es el capítulo que se quiere saltar. Es el capítulo que no se quiere oír, porque Éxodo 20 habla sobre la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Cuántos sermones has escuchado sobre Éxodo 20? Entonces, la traducción posible para esta palabra abominable, su oración también es abominable, también sería detestable. Y si tú revisas todas las versiones, concuerdan entre sí en relación a la traducción de este verso de la Biblia. El que aparta su oído para no oír, para no guardar, para no hacer aquello que la ley dice, hasta su oración o su oración también es detestable. Entonces, ¿de quién habla este verso? Bueno, aquí en este versículo deja ver algunas características que nos ayudan a identificar realmente a quién se está refiriendo. Primero,
aquí vamos a encontrar que hay dos características que se destacan. La primera es un grupo de personas que están descritas en este verso. Obviamente el texto dice, el que aparta su oído para no oír, o sea, el que cierra su oído, el que no quiere escuchar, o el que no quiere obedecer, o el que no quiere guardar, el que no quiere hacer aquello que sabe que tiene que hacer. Eso significa que esas personas conocen de las instrucciones de Dios, conocen la ley de Dios, conocen la palabra de Dios, pero ellas voluntariamente se rehúsan a obedecer. Y yo conozco ese grupo de personas que toma la Biblia, entiende la Biblia con claridad, acepta, pero no lo hace. ¿Por qué? Es que la tradición de mis padres, mi trabajo, mi pastor, mi iglesia. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, pero, y excusa por aquí, por otro lado. Tú sabes que tienes que dejar algunas cosas. Tú sabes que tienes que hacer otras. Tú sabes que hay un día que estás guardando que no es bíblico. Tú sabes que la tradición como se colocó por encima de la Biblia. Tú sabes, pero no lo haces. Es igual que aquel que cierra su oído y dice, no quiero escuchar. En la misma situación. ¿De qué sirve? Saber y no hacer. Es igual que aquel que dice, no quiero saber. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Sí, lo es. Lo es. Ahora, hay una segunda característica. Y la segunda característica que podemos observar aquí en el texto es que estas personas que no escuchan la ley o no quieren obedecer la ley de Dios, estas personas oran a Dios. O sea, son personas creyentes, son personas religiosas, son personas que frecuentan a las iglesias, son personas que profesan un credo, son personas que dicen servir a Dios. Sin embargo, quieren servirlo a su forma, a su manera. Señor, yo te voy a servir, pero como quiero. Tu palabra me dice negro, pero para mí es blanco. Tu palabra me dice sábado, pero para mí es domingo. Tu palabra me dice derecho, pero yo quiero izquierdo. ¿Me entiendes? O sea, son personas que sirven a Dios más en su forma, sin un compromiso real con las órdenes de Dios, con la palabra de Dios. No tienen un compromiso. A eso yo lo llamo la religión de Caín. ¿Sabes cuál es la religión de Caín? El Señor pidió un sacrificio, porque eso era la ofrenda que ellos debían ofrecer. Le dice, yo te voy a ofrecer lo mejor que yo tengo. No lo que tú pides, sino lo que yo creo que es mejor. Y hay personas que dicen, bueno, Dios pide esto, pero ¿qué tal si le doy lo otro? Finalmente, Dios entiende, Dios comprende, Dios es amor, Dios te va a aceptar. Querido, obediencia es la manifestación de amor. ¿Entiendes? Entonces, aquí el texto no se refiere directamente a aquel que ignora las verdades de la Biblia, sino a aquel que sabe. Dios no va a cobrar a alguien por aquello que no conoce. Te voy a decir una cosa. Vivimos en un tiempo donde la verdad ya llegó para todos. No estoy aquí generalizando diciendo que no hay nadie que no conozca la verdad, pero por lo menos en esta parte occidental de nuestro planeta, medios de comunicación, libros, familia, vecinos, el mensaje llegó. Tú conoces, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que es verdad. La verdad llega de cualquier manera. Ahora, si tú sirves a Dios e ignoras y dices, yo soy sincero sirviendo a Dios, Dios conoce tu sinceridad. Y si tú desconoces la verdad, pues allí Dios no te cobrará por no haber seguido la verdad porque tú desconocías. Pero si la verdad llegó a tu vida y esa verdad allí te incomoda y te dice, yo necesito hacer este cambio, yo necesito hacer eso, pero tú continúas allí en tu capricho y dices, no, yo voy a seguir con mi vida. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, la aplicación de este texto debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra vida cristiana.
¿Por qué razón? Porque la rebelión impide el contacto con Dios. Escúchame aquí, no te estoy diciendo el pecado, porque el pecado tiene solución. Dios nos perdona. Estoy diciendo la rebelión. ¿Y qué cosa es rebelión? Rebelión es colocarse de manera consciente en contra de la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. Rebelión es colocarse de manera consciente en contra de la voluntad de Dios. Entonces hoy estoy hablando para alguien que conoce la verdad, conoce la Biblia, conoce la ley de Dios, pero prefiere seguir su propio camino. Ahora, la palabra de Dios nos revela pues varias leyes por las cuales nosotros debemos tomar mucha atención. Y recuerda que la ley de Dios siempre es para proteger. La ley de Dios tiene un cerco protector para cuidar de tu libertad, para que no caigas en la esclavitud del pecado. Y hay mucha discusión sobre la ley. Ya hemos hablado aquí en este programa sobre la ley. Y la ley moral, que está basada en principios, es sin duda una de las leyes que Dios colocó en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y no hay contradicción. Algunos piensan que el Nuevo Testamento es la contradicción del Antiguo. El Nuevo Testamento es la continuación, no la contradicción. Y allí en Éxodo 20 encontramos 10 principios. Esos principios no fueron dados para Israel, porque no matar, no robar, honrar al padre y a la madre, no tenía que ver con el pueblo de Israel, tenía que ver con principios morales para todo aquel que sirve a Dios. ¿Y dónde están aquellos mandamientos que yo te dije? En Éxodo 20. Por eso no tiene que ver con un asunto cultural, no tiene que ver con un asunto del Antiguo Testamento, son principios de vida. ¿Tú ya revisaste los 10 mandamientos? ¿Qué incluye? Primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Eso fue para el israelita? No, para nosotros también. No seas idólatra. No te harás imágenes. ¿Eso fue para el pueblo de Israel? No, también para nosotros. Ah, no, pastor, Jesús clavó la ley en la cruz. Ahora te voy a explicar un poquito eso. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. O sea, si Jesús clavó su ley en la cruz, ahora hay que tomar el nombre de Dios de una manera ligera. El problema es el cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Ahí sí no, eso fue para el antiguo, eso fue para el judío. Pero si está dentro de los 10 principios. Santiago 2:10 al 12 dice que si alguien ofende uno, incluso toma mandamientos de Éxodo capítulo 20, se hace culpable de todo. Pero el ser humano es tan imperfecto que jamás podrá obedecer. Imposible que el ser humano pueda obedecer sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Cristo. Escúchame una cosa. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2:8 y 9 dice, somos salvos por la gracia mediante la fe. ¿Qué cosa es la gracia? El regalo de Dios. ¿Qué cosa es la fe? La respuesta humana. ¿Y cuál es el fruto de la fe? La obediencia. Entonces, guardar la ley de Dios no te hace legalista, aunque algunos se aferran a la ley pensando que la ley salva. Ese no es el concepto bíblico. La ley de Dios es la evidencia, no la causa de la salvación. La causa es la gracia de Cristo. La evidencia es la obediencia. Porque son principios morales. Entonces, no, la ley fue clavada en la cruz. Entonces ahora hay que matar, hay que robar, hay que adulterar, hay que hacer todo esto. Te das cuenta que eso no cuadra con ningún principio bíblico. Pero ¿cuál es el problema? Algunos miran la ley con desprecio. Algunos miran la ley de Dios como una carga. Y dentro de la ley dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. No te voy a hablar hoy del día sábado, estoy haciéndote recordar que está dentro. Entonces, inclusive el día sábado debe ser algo de nuestra atención y de nuestra obediencia. Ahora, ¿encontramos otras leyes en Dios y su palabra? Claro. ¿Encontramos ley de salud? ¿Has leído eso? ¿Ley de salud tiene que ver con el pueblo de Israel? No, la salud es dado para todos. ¿Encontramos también leyes civiles? Claro que también hay leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran las leyes ceremoniales? Esas leyes ceremoniales apuntaban el sacrificio de Jesús. Y porque apuntaban el sacrificio de Jesús, cuando Jesús vino a morir,
esas leyes tuvieron su cumplimiento y perdieron su efectividad. Por eso es que hay algunas leyes del Antiguo Testamento, ceremoniales, que no las practicamos más. ¿Y qué tenía que ver las leyes ceremoniales? Con el sistema de sacrificios, de rituales de pureza, todas aquellas cosas que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida, bebida, ni días de reposo, porque en el Antiguo Testamento incluso había 7 días de reposo diferentes al reposo semanal, que eran reposos ceremoniales. ¿Comprendes? Porque esos ya tuvieron su cumplimiento en la cruz. Ahora fíjate, nosotros necesitamos estar atentos y alerta a los pequeños detalles. Allí en el texto bíblico dice, el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable, o hasta su oración es abominable. Y esa palabra hasta tiene mucho para decirnos, o la palabra también, no sé qué cosa dice tu versión. Esta no es una palabra inclusiva, porque fíjate, no son solamente las oraciones de los que son rebeldes, aquellas que son abominables, sino cualquier cosa que tú puedas ofrecer a Dios. Ah, Señor, yo te ofrezco ahora una música para honra y gloria tuya. También el texto puede decir, también la música es abominable si tú no estás dispuesto a escuchar primero la voz de Dios. Ah, Señor, voy a rendir un culto para ti. También el culto es abominable si es que tú no estás dispuesto a escuchar. O sea, todas las cosas, si tú no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y a guardar lo que Él te pide, hasta es abominable. Cuando yo voy al libro de Isaías capítulo 1, encuentro una reprensión severa de parte de Dios. Y ahí en Isaías 1 dice, yo estoy cansado de vuestros sacrificios, estoy cansado de vuestros sábados, estoy cansado. No es que Dios está anulando, lo que está diciendo, estoy cansado de tanta hipocresía. Estoy cansado de que ustedes sean rebeldes y aún así me rindan adoración, aún así me canten, aún así hagan todo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué son rebeldes? Dice Isaías 1:4. Pero ahí viene la esperanza en el 18. Venid, yo les voy a perdonar. ¿Sabes que hay otro texto? Mire, el profeta Amós. Amós ya anunció un mensaje que Dios tenía para las personas que estaban en una situación de rebeldía en relación a Dios. Amós capítulo 5, versículo 21. Amós capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 23 dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmos de tus instrumentos. Wow, Dios está diciendo, yo no te voy a escuchar ni lo que cantas, ni las ceremonias que haces, ni lo que hagas. ¿Por qué? Porque tú eres rebelde. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero insistes de manera consciente en tu rebeldía, insistes en vivir separado, insistes en desobedecerme. Ahora, el pueblo al cual Amós dirigió estas palabras, pues era un pueblo creyente, pueblo religioso, los que hacían sacrificios, los que cantaban músicas. ¿Cuál era el problema? Ellos voluntariamente eran desobedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando tú no escuchas a Dios y quieres solo que Él te escuche, allí dice, hasta tu adoración es despreciable. Hasta tu oración es abominable. Para Dios, esta adoración era despreciable. Y claro, el profeta Isaías confirma ese pensamiento. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, ¿acaso no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. No significa que es mi pecado, es mi rebeldía. Porque el pecado tiene solución, ya te dije. Pecas, vas, pides perdón y sigues adelante. Pero el problema en la rebeldía es aferrarme.
es totalmente ser consciente que estoy mal y continuar. Entonces, si acepta Dios la adoración de los desobedientes, Él estaría diciendo, está bien, puedes hacer lo que quieres, finalmente yo te voy a aceptar lo que quieres. Y quiero que sepas algo. Aquí viene un peligro muy grande para aquellos que presumen ser religiosos, para aquellos que presumen santidad, pero desvían sus oídos para no guardar la ley, porque ellos están mostrando que no quieren, no aman a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? 1 Juan capítulo 5 dice, el que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, o no está dispuesto a escucharle, ¿qué tipo de amor es ese? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos, no porque los mandamientos te salven, sino que los mandamientos serán la evidencia de tu amor hacia mí. Yo te salvo por mi gracia, pero aquel que es salvo por la gracia es colocado en armonía con los principios de Dios. Tú sabes que el primer ángel mencionado en Apocalipsis capítulo 14 llama a todos los hombres a temer a Dios y a dar gloria a Dios y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, o sea, al Creador. Entonces la pregunta es, ¿cómo se teme a Dios? Y Salomón tiene la respuesta en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13. Temer es amar, es reverenciar. Temer es guardar sus mandamientos. Teme y adora. Fíjate el orden. Primero teme a Dios, escucha a Dios, ama a Dios, reverencia a Dios, guarda sus mandamientos. Y luego dice adorad, porque la adoración va acompañada del temor a Dios. Y el temor a Dios no es tener miedo a Dios, es corresponder el amor de Dios. Sin la obediencia a sus mandamientos, ningún culto puede ser agradable a Dios. ¿Sabías eso? Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5. La Biblia lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Presta mucha atención a este texto. Primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Wow. Ahora entiendes por qué dice Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Es que no basta escuchar un sermón, no basta cantar, no basta ir a la iglesia una vez por semana o 3 veces por semana. Tienes que obedecer la ley de Dios. Tienes que obedecer los principios que Dios tiene en su palabra. Tienes que obedecer. Pastor, pero yo no puedo. Sí, humanamente es imposible. Pero déjame decirte algo. El Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario, donde cada día me va limpiando, me va puliendo, me va haciendo semejante a Cristo. ¿Tú sabes en qué consiste el nuevo pacto? Dios ya no coloca su ley en piedras, Dios coloca su ley en el corazón. Yo me torno un obediente de manera natural. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. El cómo deja en las manos de Dios. Lo que tienes que hacer es colocar tu voluntad, tu disposición, tu atención a escuchar a Dios. Abre su palabra, conoce su voluntad, conoce la verdad y sigue la verdad y deja que Dios haga el cambio. Dios no considera las oraciones de aquellos que voluntariamente le desobedecen, porque eso se llama rebeldía. Ahora quiero que entiendas, no quiero que me confunda. Pastor, Dios no me escucha porque soy pecador. No, hay solución para el pecado y hay solución incluso para el rebelde. ¿Cuál es la solución? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabes qué cosa es lo que me encanta? La esperanza que presenta la Biblia. Porque aun cuando mi rebeldía y mi desobediencia me pueda llevar a
hacer algo detestable, Dios siempre va a escuchar la oración de arrepentimiento. Por eso, por favor, no me digas, pastor, yo soy demasiado sucio, yo he pecado tanto, Dios no me escucha. No, Dios quiere escuchar tu voz, porque si hay una oración que siempre va a ser oída, va a ser tu voz cuando le dices, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Esa es la oración que Dios nunca, nunca va a dejar de escuchar. Y eso es esperanza. Que no importa la condición, la situación, no importa cuán lejos, cuán rebelde hayas sido, no importa ya el pasado. Si hoy tú estás dispuesto a decirle, Señor, a partir de hoy yo quiero que la vida sea diferente. A partir de hoy yo decido obedecer. Dame fuerzas, dame fortaleza, porque yo no puedo. Mi naturaleza siempre me lleva a huir de ti. Mi naturaleza siempre me lleva al pecado. Mi naturaleza siempre me hunde. Mi naturaleza me lleva a la rebeldía. Pero hoy quiero que tú produzcas en mi corazón el arrepentimiento. ¿Sabes? Es suficiente cuando tú tienes tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Y tú no te quedaste hasta el final de este programa por casualidad. Tú escuchaste la voz de Dios hoy. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y cada uno tiene una actividad diferente. Porque si tú comienzas a analizar tu vida, cada uno tiene una historia diferente, una experiencia diferente. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia que tú has tenido hoy, hasta hoy. Mas hoy quiero invitarte para que a partir de hoy tú puedas comenzar un nuevo camino con Jesús. A partir de hoy tú puedas estar atento a todo aquello que Dios quiere escucharte. A todo aquello que Dios quiere decirte. No sé cuál es tu nombre, cuál es tu experiencia, ni en qué país estás. ¿Sabes una cosa? Todos los días Dios quiere hablarte por medio de su palabra. Toma tiempo todos los días para escuchar su voz. Por favor. Cada vez que tú puedas hablar a Dios, Señor, escúchame, atiende mi oración, escúchame. Dios te va a escuchar porque siempre que tú tengas tiempo y voz para poder orar y para poder escuchar su voz, Él siempre tendrá tiempo para ti. Y Dios tiene tiempo para todos. Y Dios escucha a todos. Pero si es que hay algo que puede impedir y puede hacer que tu oración pueda ser detestable, es cuando de manera consciente te revelas ante Dios. ¿Sabes una cosa? Todos somos rebeldes en algo. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Hay una nueva oportunidad para recomenzar. Y ese recomienzo puede ser hoy. Hoy te invito a andar con Jesús. Hoy te invito a entrar por aquella senda que Dios ya te mostró. Hoy te invito a obedecer su palabra, a guardar su ley. Hoy te invito para poder comenzar una relación estrecha, linda, donde hay un diálogo. Señor, yo te escucho todos los días, tú me hablas y yo te hablo y tú me escuchas, pero yo también estoy dispuesto a escucharte. Entonces tú vas a aceptar mi adoración, mi devoción, la música, todo lo que yo haga. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía. Tú me colocas en sintonía con tu palabra. Y yo estoy en sintonía con aquellos deseos que tengo, porque mi vida va cambiando, mi corazón va siendo transformado. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? Probablemente esta verdad te ha chocado mucho. Tú hace mucho tiempo estás buscando una respuesta, estás diciendo, Señor, muéstrame el camino, qué cosa es lo que tengo que hacer. Yo no estoy feliz donde estoy, yo no estoy contento con lo que hago. Este es el camino. Obedece a Dios, guarda su ley. La decisión que has estado postergando hace mucho tiempo, hoy tienes que tomarla. No insistas en la rebeldía, no continúes en tu camino, no vayas por tus tradiciones, anda por la verdad. No ames a tu iglesia más que a Dios. No ames a tu líder más que a la Biblia. No ames a la tradición más que la luz de la palabra de Dios.
No coloques a nadie por encima de Dios. Y si tú estás dispuesto a dar ese paso de fe, yo hoy quiero orar contigo. Y a partir de hoy tú vas a comenzar una nueva historia, una nueva vida. A partir de hoy tu vida va a ser diferente porque tú estarás dispuesto a escuchar y obedecer aquello que Dios te dice. ¿Estás entendiendo? Y déjame decirte algo. No existe experiencia más bonita en la vida que andar con Jesús en su fúlgida luz. Allí donde en tu senda puedas ver la gloria de Dios y donde su ley pueda Dios colocar en tu corazón y tú puedas ser obediente por fe. Porque por gracia somos salvos para buenas obras. La gracia de Cristo nos salva, pero la gracia que nos salva es también la gracia que nos transforma. Es la gracia que nos cambia. No es nuestra fortaleza ni capacidad. No es nuestra fuerza, es el Espíritu Santo trabajando en ti. Ahora, ¿qué vas a hacer después de este mensaje? ¿Vas a seguir de brazos cruzados? ¿Vas a seguir postergando? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar en la indiferencia? ¿Vas a continuar en la rebeldía? ¿O le dices, Señor, aquí estoy, yo voy a obedecerte, yo voy a guardar tus mandamientos, yo voy a dar un paso de fe, yo quiero hacer tu voluntad, porque yo quiero caminar contigo. Yo voy a estar orando por ti, aún sin saber tu nombre. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda colocar esta verdad en tu corazón. Y mientras mi esposa canta esta linda música, que el Espíritu Santo una vez más pueda seguir hablándote, porque desde aquí estaré orando para que puedas dar un paso de fe y puedas tomar la decisión que hace tiempo has venido postergando. Yo estaré orando mientras mi esposa canta. Al andar con Jesús en su fúlgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, me sentaré
feliz para siempre, con Jesús estaré. Solo Él puede traer la felicidad, la plenitud. Solo Él puede traer el poder que nosotros necesitamos. A mí me encanta mucho ver las preguntas de Dios para el ser humano. La primera pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Por qué te escondes detrás de la puerta, detrás de un árbol, detrás de un trabajo, detrás de una excusa? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Hay otra pregunta que me encanta. ¿Qué haces aquí? ¿Recuerdas la pregunta que hizo Elías? ¿Qué haces aquí hundido en tu problema cuando hay solución? ¿Qué haces aquí huyendo de mí? ¿Qué haces aquí en el lugar que yo te he dicho que no puedas continuar? ¿Qué haces aquí? Y hay otra pregunta que me encanta, la que Jesús hizo. Y esa pregunta es: ¿tú quieres ser sano? Y esa pregunta puede traducirse de otras maneras. ¿Tú quieres cambiar? No te está preguntando si puedes, te está preguntando si quieres. Porque nosotros no tenemos poder, pero sí tenemos voluntad. Y cuando tú entregas tu voluntad, Él tiene poder. Él tiene poder. Puede transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente completamente de acuerdo a su voluntad. ¿Tú quieres? Si tú quieres, Él puede. Él te dará la fuerza necesaria. Él te conducirá. Él te guiará en todo momento. Acércate allí un poquito más a tu pantalla. Si tú quieres, ponte de pie y yo voy a orar contigo. Gracias, Señor, porque hoy en tu palabra entendimos que quieres tener una relación más íntima con nosotros. Un diálogo donde no solamente tú nos escuches, sino también podamos escucharte. Donde tu ley puede estar en nuestro corazón y podamos ser obedientes. Hoy damos un paso de fe, acabando con todas nuestras excusas y nuestras postergaciones, porque no queremos más vivir en rebeldía. Queremos hacer tu voluntad. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Y yo quiero invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda ya, allí te abrazaremos y te esperaremos. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.